Perfecto. Bueno, seguimos en la parte de osteología. Vamos a ir viendo, si se han dado cuenta, estamos viendo toda la parte anatómica en sentido cráneo-caudal. Por eso hemos empezado también con generalidades de osteología. Hemos realizado ya lo que es huesos de la cabeza, huesos del cráneo, huesos de la cara. Y ahora nos toca ir hacia lo que es la cavidad torácica. Entonces, la cavidad torácica, también llamado tórax, está conformado por tres piezas óseas o tres estructuras óseas. Entonces, en la parte media anterior, ustedes pueden ver el esternón, ¿no? El esternón que está conformado ahí. Articulándose al esternón se encuentran los cartílagos costales. Ojo, ¿no? Que las costillas no se articulan directamente al esternón. Entonces tienen que tener un cartílago, lo que estoy señalando, ese es el cartílago costal. Ese es el que se articula con el esternón. Y de acuerdo también a ese cartílago, a las costillas las dividimos en costillas verdaderas, en costillas falsas y en costillas flotantes. Entonces es muy importante saber de este cartílago, ¿no? Entonces, el cartílago costal que estaría uniéndose al esternón y luego ya viene la costilla que está en la parte anterolateral y que se va hacia la parte posterior. Entonces, en la parte posterior del tórax está la columna, pero ustedes saben muy bien que la columna vertebral tiene segmentos. Entonces, tiene un segmento en el cuello que se llama segmento cervical, luego tiene un segmento para la cavidad torácica que se llama la columna torácica o también llamada dorsal, y luego hacia abajo va con la parte lumbar y termina en lo que es el sacro y el coxis, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que ir ya relacionando las estructuras que conforman. Entonces, el tórax, como están viendo ahí en la imagen, sirve también para proteger órganos nobles, órganos muy importantes. En la parte del medio, esta parte del medio, es decir, por detrás del esternón y por delante de los cuerpos vertebrales, toda esa porción por dentro se llama mediastino, ¿no? Entonces, donde vamos a encontrar diferentes estructuras, ¿no? En el niño, en el recién nacido, en la vida fetal y en el recién nacido encontramos el timo y por detrás el corazón que están viendo ahí en la parte posterior. Y si sacamos el corazón, adentro se llama mediastino posterior, ¿no? Ya vamos a ir explicando también cómo es la división de mediastino, etcétera, ¿no? Cuando entremos a la parte de visceral o de órganos. Y en la parte lateral están viendo los pulmones. Entonces, fíjense que tiene una función también protectora, lo que es la cavidad torácica. Presenta dos orificios, un orificio superior, el cual va a comunicar con la región cervical hacia arriba y la región axilar lateralmente. Y un orificio inferior, el cual va a estar delimitado por un músculo que se llama el diafragma y el que delimita lo que es la parte del tórax con la parte del abdomen. Entonces, de esa manera tenemos que ir viendo la parte de la osteología del tórax. Entonces, tenemos diferentes tipos de tórax, ¿no? Dentro de los que son normales, son, no, obviamente, el tórax infantil que luego va desarrollando y de acuerdo al biotipo, de acuerdo a la parte genética hereditaria también, puede haber el esténico, el hiposténico, el hiperesténico, entonces que son tórax normales, ¿no? Y pueden adquirir otros tipos de tórax debido a lo que es algún tipo de patología que pueda existir, ¿no? Entonces, o inclusive algún tipo de traumatismo que pueda existir en el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, que eso ya vamos a ir analizando también en otro momento. Bien, entonces les decía, ahí está la cavidad torácica, fíjense muy bien, ahí está el esternón. El esternón consta de tres partes, el manubrio que estoy delimitando, el manubrio esternal, el cuerpo y la apófisis sifoides.
¿no? Entonces es un huesito que tiene tres porciones. Algunos autores le llaman tripartita, que tiene tres partes. Fíjense cómo sus cartílagos costales se están articulando ahí. Y hablando de esto, forman articulaciones, ¿no? Entonces el esternón con los cartílagos, condro significa cartílago. Por lo tanto, la articulación sería condroesternal, condroesternal. Y la articulación entre la propia costilla con el cartílago sería condrocostal. Entonces, los cartílagos tienen dos tipos de articulaciones, tanto en el esternón como en la costilla, ¿no? Entonces, están viendo ahí la parte superior, el orificio superior del tórax, ¿no? Formado por el borde superior de lo que es el esternón, que se llama aquí la escotadura yugular o escotadura esternal. Fíjense que ahí está la superficie articular para la clavícula. Aquí encontramos la clavícula, ¿no? Formando una articulación también esternoclavicular. ¿Mm? El primer cartílago costal, la primera costilla, y hacia atrás la primera vértebra torácica. Entonces, ahí va a estar los límites de lo que es el orificio superior. Y obviamente les decía que este orificio superior del tórax se comunica con la región cervical, es decir, con el cuello, y lateralmente a través de una articulación que se llama la articulación, ¿no? De la clavícula con el esternón. Este es perdón, de la clavícula con el omóplato. Este es el omóplato, un hueso plano, que también se le llama escápula. Es la escápula o el omóplato tiene un accidente anatómico o una característica macroscópica que se llama el acromión, ¿no? Entonces, miren, por eso es que esta articulación se llama acromio clavicular, ¿no? Y que ayuda a relacionarnos con la región axilar y obviamente con el miembro apendicular superior, ¿no? ¿No? El miembro superior. Y hacia abajo, todo lo que estoy señalando, el reborde costal, acá se inserta un músculo que se llama el diafragma. Entonces, eh, este es el orificio inferior, o orificio más amplio, más ensanchado. Entonces, en todo esto se inserta el diafragma y el cual va a delimitar lo que es la cavidad torácica con la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, son sus relaciones también que tienen que ir ya aprendiendo. Bueno, entonces, les decía que la cavidad torácica contiene diferentes estructuras, órganos o vísceras, ¿no? A las cuales las va a proteger. Entonces, el corazón con su membrana que se llama el pericardio, el pulmón también con sus membranas que se llaman las pleuras. Están ahí los grandes vasos que son parte del mediastino superior y mediastino posterior, como la aorta, la cava, el tronco arterioso pulmonar, el sistema de la vena ácigos, la cadena simpática, el nervio vago, ¿no? Estructuras intercostales, etcétera. Son varias estructuras que ya vamos a ir viendo cuando estemos estudiando el contenido de estas cavidades, ¿no? También parte del tubo digestivo, el esófago también se acomoda ahí, inclusive de la parte respiratoria que está entrando la tráquea con los bronquios. Entonces ya vamos a ir viendo poco a poco su contenido. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es huesitos por el momento, ¿ya? Entonces empezamos con lo que es el primer hueso que les decía se encuentra en la parte anterior y media del esternón, ¿no? O de la cavidad torácica. Y es el esternón, que se encuentra formado por una porción superior que se llama el mango o el manubrio esternal, una parte media que va a ser el cuerpo y una porción terminal o inferior que es la apófisis o apéndice sifoide. Apéndice significa parte terminal de una estructura o porción trófica de una estructura atrofiada. Entonces esa es la porción, ¿no? Terminal del esternón. Entonces tenemos un manubrio, un mango, un cuerpo y una apófisis sifoides. Ahora, si se dan cuenta, se articulan, ¿no? Obviamente, miren el manubrio con el cuerpo se están articulando.
El cuerpo con la apósifoides también se articulan en unas articulaciones que son, ¿no? Sin condrosis y sin fibrosis. Ya vamos a ir viendo en articulaciones para que vayan repasando esa parte. Entonces empezamos con el manubrio. No se olviden que primero, siempre en un huesito, tienen que ustedes ver la característica, como las invariables, las fichas que han hecho. No es un hueso plano el esternón, ¿no? Eh, presenta características generales, manubrio, cuerpo y apósisifoides. Ahora tenemos que ver las características específicas de cada uno. Entonces, en el manubrio o en el mango, presenta un borde, una escotadura superior que se llama la escotadura yugular o escotadura external, también denominada. Entonces, ustedes ahorita se tocan su cuello, van a ver hay un huesito que es en forma de semiluna ahí. Esa es la entrada a lo que es el tórax. Entonces, a ver, tóquense. Y hay dos salientes, inclusive ahí, que delimitan esta escotadura. Entonces, si ustedes llegan a profundizar un poquito los dedos que hace la palpación, es el dedo índice y el dedo de medio, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ustedes llegan hacia adentro y van a palpar lo que es el latido cardíaco, porque están llegando a lo que es la vena yugular. Entonces, lo que van a encontrar, la primera estructura más superficial que tenemos del paquete vasculo-nervioso del cuello es la vena yugular. Más posterior está la carótida, la arteria, y adentro el nervio bajo, ¿no? Entonces, esta es la escotadura yugular. Lateralmente presenta también otra escotadura, la escotadura para la clavícula, ¿no ve? Entonces, formando la articulación esternoclavicular. Aquí va a venir la clavícula, entonces. Por debajo, ¿no? Lateralmente está la escotadura para la primera, en realidad sería para el primer cartílago costal, ¿no? No se olviden que la costilla por sí sola no se articula, sino el primer cartílago costal estaría acá. Y bueno, un reparo anatómico muy importante es la articulación entre el manubrio y el cuerpo. Si ustedes se colocan en decúbito dorsal, cuando estén echados, ¿no? Boca arriba hacia el decúbito dorsal, entonces se van a palpar y hay un lugar más prominente aquí abajo. Estos se están palpando ahorita. Si ustedes bajan un poquito, van a ver que esto es más prominente. Y es más prominente en los varones que en las mujeres todavía. Entonces, esto se llama el ángulo esternal, antiguamente llamado el ángulo de Luis, que es muy importante porque ahí, a ese nivel encontramos el segundo cartílago costal y que ya a nivel de lo que es estudio para el corazón, aquí se encuentran los focos de auscultación cardíaca, el foco aórtico, el foco pulmonar, ¿no? Importante para la mm, parte semiológica cuando ustedes estén llevando esa porción. Entonces, esas son las estructuras que tienen que tomar en cuenta en el manubrio. Luego vemos el cuerpo. Esta es la porción que lo caracteriza por ser un hueso plano. Entonces, tiene una tabla externa, una tabla interna y en la parte media el tejido esponjoso que se llama el diploide, ¿eh? Aquí nosotros podemos hacer una punción, ¿no? Para sacar médula ósea y poder ver algún tipo de patología que pueda haber alguna alteración, inclusive un tipo de cáncer que pueda existir en la médula. Entonces, como es muy fácil de encontrar el esternón, se puede hacer también ahí la punción, ¿no? Entonces, es importante en su anatomía funcional y aplicada. Ahora, en este huesito, en esta porción que es el cuerpo, fíjense en una vista lateral, presenta unas elevaciones. Esas elevaciones son las que van desde superficie articular para los cartílagos hasta la otra superficie. Y eso se llaman las crestas externales, que no es nada más vestigios de la unión embriológica. El huesito no está unido, sino se va desarrollando. Y al unirse, al fusionarse, forman estas crestas externales, que algunos autores, también les llaman esternebrias o crestas externales, nada más, ¿no? Entonces, ya en su vista lateral,
presentan las superficies articulares para los demás cartílagos costales. Ahora, tal vez un dato importante, interesante, es que el segundo cartílago costal, el segundo, comparte o se articula tanto con el manubrio como con el cuerpo. Miren, ahí va el segundo. De ahí es la importancia del ángulo esternal. Y los demás ya, bueno, son independientes. Entonces, ahí va. La apófisis sifoides, esta apófisis sifoides, que es la parte terminal, les decía, de este huesito, tiene diferentes formas, como están viendo acá. Único, bífido, perforado, hundido, prominente, y que algunas estructuras se pueden observar. Miren, perforados, aquí están únicos, más prominente, normalmente en el varón que en la mujer. Esto en su desarrollo es cartílago. Y luego se va desarrollando, se va osificando y se vuelve una estructura ósea. Por eso se llama apófisis sifoides o apéndice sifoides. Es una estructura que viene como una porción trófica de la parte ósea. Entonces, que tiene diferentes también en su porción para osificarse. Puede ser bífida, puede ser perforada, puede ser única, prominente, etcétera. ¿No? Entonces, si ustedes se van tocando la parte del esternón, vayan bajando hasta llegar y van a ver que esa porción de la posifoides inclusive se la puede doblar un poquito. Y ahí es lo que dice en la boca del estómago, ¿no? Si nosotros recibimos un golpe, un traumatismo a ese nivel, nos quitan inclusive el aire. Entonces, esa es la porción, ¿no? Que tiene que ver también con el diafragma ahí. Entonces, esas son las características y esto tiene que ver con una parte de biotipo, carácter hereditario, carácter de formación, de desarrollo embriológico. No interviene fisiológicamente en una estructura que sea única, perforada, prominente, etcétera. No, no es solamente de desarrollo óseo, nada más. Las costillas, entonces, ustedes saben que tenemos 12 pares de costillas que se dividen en verdaderas, falsas y flotantes, ¿no? Normalmente las 7 primeras son las verdaderas, la octava, novena y décima son falsas y la onceava y la doceava son flotantes. ¿De qué manera nosotros designamos como verdaderas, falsas y flotantes? Las verdaderas son las que tienen un cartílago propio que va a unirse al esternón. Las falsas son las que comparten cartílago. Entonces se unen y unidas llegan al esternón. Y las flotantes son las que no tienen cartílago costal. Entonces no se van a unir al esternón, por eso se llaman flotantes, están flotando. Solamente se articulan con la columna torácica. Entonces hacia adelante no tienen articulación. Entonces fíjense, aquí están. Las que tienen cartílago propio son verdaderas. Aquí están las que se están uniendo para llegar por un cartílago y se llaman estas las falsas. Y aquí abajito están la onceava y la doceava que no se unen hacia el esternón, sino solamente están articuladas a la parte de la columna vertebral torácica. Entonces, así se denominan las costillitas. Ahora, tenemos que saber identificar qué es una costilla tipo, es decir, no nos interesa ahorita si esta es una primera costilla, una segunda, una tercera, una onceava, doceava, no. Costilla tipo significa las características comunes que tiene este hueso, sin importarnos que sea verdadera, falsa o flotante. Entonces, todas las costillas tipo presentan un extremo anterior. El extremo anterior es el que va al esternón. Entonces acá, ay, perdón, acá estaría el cartílago costal, así. Este sería el cartílago costal. Ese es el que va a ir al esternón. ¿Listo? Entonces este es su borde o su extremo anterior. El extremo posterior es toda esta porción, que está formado por tres estructuras muy importantes. La cabeza costal, el cuello y la tuberosidad o tubérculo también le llama. Cabeza,
cuello, tuberosidad o tubérculo costal. Que estas estructuras se van a ir a articular a la vértebra, a la columna vertebral, a la vértebra torácica o también llamada dorsal. Y ahí pueden ver el ángulo costal, que hay un ángulo posterior y un ángulo anterior. El más marcado es el posterior, ¿no? Y todo lo que luego viene es el cuerpo. Entonces, una costilla tipo tiene dos extremos o extremidades, uno anterior donde va el cartílago costal, uno posterior donde está la cabeza, el cuello y el tubérculo, el cuerpo costal y los ángulos costales. Entonces, todas las costillas tienen lo mismo. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de una costilla flotante, en el extremo anterior no va a tener el cartílago, solamente va a ser extremo anterior, ¿no? Y que puede haber en algunos una porción trófica de cartílago así pequeñito y no grande, ¿no? Pero que no va a llegar al esternón. ¿Listo? Bien, ahí tenemos las costillas. A ver, algo característico que tienen que saber de las costillas. La primera costilla, por su posición anatómica, su situación y posición anatómica, es plana. Entonces, la primera costilla tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. En cambio, desde la segunda costilla, a ver si vemos acá. Acá, miren, esta es plana. Entonces, este sería su cara superior. Este sería el borde anterior y el borde posterior. Tiene cara superior y adentro estaría la cara inferior. Por posición anatómica, ya cuando veamos en la osteoteca van a ver ahí cómo es la conformación de una primera costilla que es plana. Pero desde la segunda ya se va inclinando. Ya se va inclinando. ¿Y qué tenemos? Cambia aquí. Esta es la cara anterior. Cara anterior. Y lo de adentro es la cara posterior. Hacia adentro, posterior. Entonces, todas las costillas desde la segunda tienen la cara anterior y cara posterior. Y borde superior, borde inferior. Entonces, para que ustedes identifiquen si una costilla es izquierda o derecha primero, obviamente ya saben que la porción donde está la cabeza y la tuberosidad va hacia atrás y el extremo anterior va hacia adelante. Ya saben. Ahora, la cara externa es lisa, ¿no? La cara interna es más cóncava. Y además que en su borde inferior siempre tiene un canal en su cara posterior. Siempre tiene un canal. Ese canal es para que pase el paquete vasculonervioso de la costilla. Si digo paquete vasculonervioso, está formado por una vena, una arteria y un nervio. Ese es el paquete vasculonervioso. ¿Listo? Entonces siempre está en el borde inferior. Entonces cuando ustedes agarran una costilla, ya saben, los extremos, que es clave. Y luego busquen el canal que siempre está en la cara posterior y hacia abajo, es decir, en el borde inferior. Listo. Así ya se van a dar cuenta si es una costilla izquierda o si es una costilla derecha, ¿no? Esa es la parte clave. Ahora, la primera costilla y la segunda, que enseguida las voy a mencionar porque hay en tubérculos y hay inserciones musculares en la primera y en la segunda que las diferencian. Después, a partir de la tercera, son músculos intercostales internos, externos, íntimos. Hacia adentro, el transverso, ¿no? De las costillas o del tórax, que ya vamos a ir viendo enseguida. Fíjense cómo se articula, ¿no? Que esto es importante. ¿No? La articulación. Este es el extremo posterior. Ya sabemos que aquí está la columna primero, la vértebra. Esta es la cabeza y este es el tubérculo o tuberosidad. Y aquí está el cuello que junto con la vértebra delimita un agujero, el agujero transverso. ¿Ya? Miren, la cabeza se está articulando con el cuerpo de la vértebra. Entonces, enseguida vamos a estudiar vértebra. Entonces, cabeza con el cuerpo. Y forman una articulación que se llama la costo vertebral.
costo vertebral. Ahora, también existe la tuberosidad, no se olviden la tuberosidad o tubérculo, que esta se articula con la superficie articular de la apófisis transversa. Esta es la apófisis transversa, que tiene su superficie articular. Y aquí forman, para no repetir la articulación, aquí se forma otro tipo de articulación. Se la denomina la costo transversal. Costo transversal. Tenemos costo vertebral y costo transversal. ¿No? Importante saber dónde van a ir a articularse esas estructuras, ¿no? Bien. Y justamente hablamos de las vértebras para que un poquito ya me entiendan esto. Las vértebras también, o sea, son parte de la columna vertebral. Creo que aquí tengo exactamente. Miren, ahí está la columna vertebral, que está formado por lo que es las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares y al último viene lo que es, o la porción terminal, el sacro, como una estructura ósea fusionada, y el residuo que queda de la evolución mamífera que hemos tenido, de la teoría antropológica, que se llama el coxis, que es la colita que nos ha quedado de la evolución, ¿no? Entonces, fíjense que la columna vertebral está formado por todas esas estructuras óseas. Y tenemos diferentes curvaturas. Esas curvaturas se llaman curvaturas fisiológicas, ¿no? Curvaturas fisiológicas que nos determinan un grado de concavidad o de convexidad, ¿no? Entonces, si vemos de una vista frontal, ya sea por anterior o por posterior, la columna parece recta. Sin embargo, una vista lateral hay curvaturas fisiológicas, ¿no? Que inclusive puede ser asiento de patologías o de malformaciones en la columna y puede dar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, fíjense que estas curvaturas se llaman la curvatura cervical, dorsal, se llaman lordosis y se llaman también sifosis. Esas curvaturas se han formado por estimulación. Cuando nosotros nacemos, ¿no? Entonces no tenemos estas curvaturas fisiológicas. Nos tienen que estimular para sentarnos, para gatear, para pararnos. Ya cuando nos paramos, estamos en bipedestación, ya tenemos esas curvaturas fisiológicas. Y que al caminar, es decir, la deambulación, ya se determinan estas curvaturas, ¿sí? Entonces tenemos esa parte de lo que es las curvaturas fisiológicas de la columna. Ahora, habíamos hablado de que la columna vertebral presenta porción cervical, dorsal, lumbar, sacra, coxígea. Para la parte torácica nos interesa la curvatura dorsal. La curvatura dorsal o también llamada torácica. Se llama dorsal porque es la más posterior. Entonces, dentro de las curvaturas fisiológicas, entonces la más posterior que tenemos es la que es la del tórax. Por eso se llama dorsal a la del tórax. ¿Listo? Porque no se olviden que de acuerdo a la terminología anatómica, dorsal significa posterior, pero la columna en sí todo es posterior, pues no está adelante, ¿no ves? Todo es posterior. Pero dentro de la misma columna, la parte más posterior es la curvatura dorsal o torácica. ¿Listo? Ya. Ahora, una vértebra típica y atípica. Las vértebras típicas o tipo son las cervicales, las torácicas y las lumbares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que comparten o tienen características comunes de una vértebra tipo. Es decir, tienen un cuerpo y tienen un arco vertebral. Todo esto es un arco vertebral. El cuerpo y el arco vertebral delimitan un orificio que se llama el agujero vertebral. ¿Listo? Las vértebras que no son típicas o también llamadas atípicas son la primera y la segunda vértebra cervical, es decir, el atlas y el axis, y la parte terminal de la columna, el sacro y el coxis. No comparten estas características. Por eso se llaman vértebras atípicas. ¿Ya?
Entonces, fíjense que una vértebra tipo, ahorita este esquemita no sabemos si es cervical, no sabemos si es torácica o es lumbar. Y tampoco nos interesa ahorita. Una vértebra tipo está formada por un cuerpo y un arco vertebral. Ahora, este arco vertebral presenta unas estructuras que se llaman los pedículos. Los pedículos, las láminas, las apófisis transversas, apófisis espinosa y apófisis articular superior para la vértebra de arriba, inferior para la vértebra de abajo, cuando se articula. Entonces, todas esas estructuras forman el arco vertebral. ¿Ya? Entonces, algunos autores nos dicen que de los pedículos nacen las apófisis transversas y de las láminas nacen las apófisis espinosas. ¿Listo? Y obviamente las superficies articulares para las vértebras adyacentes. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos una vértebra tipo. Entonces, ahora, una vértebra torácica, solamente torácica. Entonces, hablamos aquí del cuerpo y del arco neural o arco vertebral también se llama, ¿no? ¿Qué características tienen las vértebras tipo? Miren, está el cuerpo, aquí están los pedículos, lo que estoy marcando. Estas son las apófisis transversas, las láminas y las apófisis espinosas. Superficies articulares superiores y obviamente abajo van a estar las inferiores. Este es el agujero vertebral, agujero medular también se denomina, lo cual va por ahí va a pasar la médula espinal. ¿No? Bien. ¿Qué características son propias de la columna dorsal o columna torácica? Que presentan superficies articulares para las costillas, cosa que no tienen ni las cervicales ni las lumbares. Entonces, aquí en el cuerpo hay una superficie articular que sirve para la cabeza costal. Ahí va a ir la cabeza de la costilla. Ahí. Y en la apófisis transversa hay la superficie articular para el tubérculo de la costilla. ¿Listo? Entonces la costilla va a ir así, hacia adelante. A ver, para articularse. Formando la articulación costo vertebral y costo transversal. ¿Mm? De esa manera tenemos que entender esa articulación importante. Ahí está, justamente. Está la cabeza costal y la tuberosidad de la costilla, ¿no? Hacia adelante, extremo anterior, y este es el cartílago costal, ¿no? Por la característica que denominamos o que podemos observar, este es el manubrio, este sería la superficie articular para la clavícula y este sería para el primer cartílago costal. Entonces estamos viendo una primera costilla articulada acá. Ahí está la vértebra torácica con el cuerpo, su apófisis transversa, pedículos, láminas, espinosa, superficies articulares que se están llegando a articular. Bien, una vértebra también presenta la porción esponjosa. El núcleo esponjoso está en el cuerpo, por eso es el punto vulnerable acá en el cuerpo, ¿no? Ahí. Bien. Bueno, articulaciones ya vamos a ir viendo en otra oportunidad. Cuando ya tenemos la parte ósea, vamos a ver los elementos de una articulación, los ligamentos, ¿no? Que se denominan y todo. Ahí están las curvaturas fisiológicas que les decía, la lordosis y la cifosis. Y fíjense, la cifosis es la más posterior. Por eso se llama la curvatura torácica, se llama dorsal. Entonces, si, lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxígea. Bien, ya solamente para terminar, en el esternón, en las costillas, en la parte torácica se insertan músculos. Ustedes han visto también en huesos del cráneo, de la cara, que se explica los accidentes anatómicos, las características macroscópicas, ¿no? De las superficies óseas,
Y no se puede evitar decir que por ahí pasa tal estructura, aquí se inserta tal estructura, es lógico, ¿no? Que para eso sirven además. Entonces, en el esternón hay unas inserciones para músculos infrayoideos, como el esternocleidoideo, el esternotiroideo, músculos laterales de la región cervical, como es el esternocleidomastoideo, músculo como el pectoral mayor, ¿no? El músculo diafragma, que va a venir a este lado, el recto anterior del abdomen, el transverso del tórax. Entonces son músculos que vamos a ir viendo, obviamente, cuando lleguemos a músculos, pero que ya quiero que sepan un poquito quiénes están involucrados ahí, porque van a leer y para que se orienten entonces, ¿no? Ahí está, miren el pectoral mayor que viene del borde anterior de la clavícula, toda la porción de lateral de lo que es el cuerpo y el manubrio y el cuerpo external, inclusive va hacia las costillas, ¿no? Que va a llegar a insertarse a la porción del miembro apendicular superior, el húmero que está ahí, ¿no? Y el canal humeral que tiene. Tenemos el pectoral, sacamos, se corta el pectoral mayor y ahí está el pectoral menor, ¿no? De la polis coracoides, ¿no? El tercer, cuarto y quinta costilla, donde se va a insertar. Ahí está el recto anterior del abdomen, los músculos intercostales, que son musculatura que vamos a ir viendo, pero que ya tienen relación. En la parte posterior está lo que es un músculo grande, que es el